poder compartir este tiempo con ustedes. Estamos mi esposa Claudia y yo, Pablo, tomándonos un cafecito, meditando en la palabra. Entonces, bienvenidos a nuestro café con Dios. Buenas noches. Hoy vamos a estar estudiando la porción de Pincas, que quiere decir fines. Está en Números 25. Y nos habla de algo que estaba sucediendo en Israel. Y nada más comentar, la finalidad de este estudio pues es conocer más de lo que enseña la palabra, pero siempre con el objetivo de ponerlo en práctica, ¿verdad? Así es. Siempre es conocer, pero para llevarlo a mi vida diaria, a nuestra relación de pareja, a nuestra familia con los hijos, a todo lo que hacemos en donde quiera que estamos todos los días. Entonces, vamos a ver qué podemos aprender y qué podemos aplicar de lo que está en esta porción. A ver. Números 25. Rápidamente, el contexto de esta porción es: había un hombre en el capítulo anterior, los capítulos anteriores, que se llamaba Balaam. Balaam era un profeta que no era del pueblo de Israel. Él vivía en Babilonia, en lo que es norte de Siria hoy. Y un rey que se llamaba Balac lo contrata, lo manda a llamar para que maldiga a Israel. Sin embargo, leemos en el capítulo 23, verso 21, dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Cada vez que este Balaam trataba de maldecir al pueblo, Dios decía: en vez de maldecir, vas a bendecir. No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque el pueblo, dice aquí, no estaba en iniquidad, no había perversidad en ellos y Dios estaba con ellos. Entonces, el estar obedeciendo, el estar siguiendo las instrucciones de Dios, hacía que Él estuviera en medio de ellos y que nada ni nadie pudiera traer maldición. Sin embargo, me lo comentabas ahorita, algo que sí hizo Balaam. Sí, está en Números 31, 16. Números 31, 16, ¿lo puedes leer? Sí, fue el consejo que dio Balaam. Dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas, hablando de las mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, contra Yahweh, en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Entonces, como Balaam no pudo maldecir, lo que le sugirió al rey Balac fue: mira, mándale a las muchachas, ¿sí? No están pecando, no están desobedeciendo, yo no los puedo maldecir. Pero si les mandas a las chiquillas y las van a ver, las van a codiciar, van a caer en pecado ellos solos. Sí. Y por su pecado, Dios mismo los va a maldecir, sin que tú y yo tengamos que hacer nada. Así es. Y eso es exactamente lo que sucedió. Con eso empieza este capítulo 25. Vamos a leerlo. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Básicamente es el pecado mismo de Adán y de Eva, ¿verdad? Sí. O sea, vieron, codiciaron, tomaron, y dice aquí, hasta comieron de lo que se ofrecía a sus dioses, se inclinaron a sus dioses. Entonces, por esta codicia, y eso es otro tema, pero el pecado de la perversión y de la fornicación y del adulterio comienza con la codicia.
Ellos quisieron tomar algo que no les pertenecía, que no era de ellos, que no era para ellos, y cayeron en pecado. Ahora, la consecuencia de este pecado es rebelión. Rebelión primeramente ante Dios, y lo que esto causó fue que Dios los maldijera. Ahora, la palabra invitaban es la palabra 71:21. Pues la palabra en hebreo es kará, pero se me hizo muy interesante a la hora de estar estudiando. Era acosar. Esto es del diccionario Strong. Ajá. Sí, era acosar. También tiene el significado de llamar fuera. Ahora, sí tomamos en cuenta que cuando Dios llama a Abraham de Ur y le dice, o sea, prácticamente es hebreo, Sal fuera. Él le dice sal fuera, y eso es lo que significa la palabra hebreo. Entonces, estas mujeres en realidad lo que estaban haciendo era acosarlos, era provocarlos, intimarlos, era hacerles la invitación, pero de manera muy, muy, muy acosadora, insistente, a que ellos salieran fuera del pueblo de Dios, de lo que Dios les había mandado hacer. Del mandamiento. Claro. Y entonces cayeron. Exacto. Y entonces ellos mismos trajeron la maldición sobre su vida. Balaam no tuvo que hacer nada, Balac no tuvo que hacer nada, y eso es muchas veces como trabaja el adversario. Él no te obliga a pecar. Es de eso que dicen de repente, es que el enemigo me tentó y caí, me metió la cola entre las patas y caí. O sea, no, él nada más se encarga de que esté la tentación en el lugar, en el momento, y uno tiene que decidir si va a pecar o no, si va a obedecer o no. Y si uno decide mal, el resultado es rebelión. Verso 3 dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Allí fue donde la regaron. Y Yahweh dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, a los que están por líderes, y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Dice aquí, y este es el motivo de nuestro estudio, he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, esto ya es como llevarlo un paso más allá. Hubo rebeldía, desobediencia, pecado, juicio de Dios. El pueblo está sufriendo, están tristes, porque Dios está trayendo muerte, está trayendo condenación a los líderes del pueblo. Mandó sacrificarlos, acabar con ellos. Y en medio de esa situación de dolor, de quebrantamiento, de todo esto, hay alguien que lo lleva un paso más allá. Y básicamente lo que está haciendo es, sí, bueno, pues sí, Dios los condenó, los castigó, hay juicio, pero pues, ¿y qué? Voy, tomo una mujer de los madianitas y dice, a los ojos de Moisés y de toda la congregación, o sea, se los restrega en la cara. Cierto. Dice, no me importa lo que creen, no me importa que estén sufriendo, no me importa el juicio, yo decido, es mi vida. YOLO. Sí, es mi vida y yo la voy a vivir como yo quiera. Ustedes háganse bolas en su cara. Eso ya es un paso más, ya no es rebeldía nada más. Hay como que niveles, ¿no? A veces cometes un error, o a veces te rebelas sabiendo lo que Dios te ha dicho que no hagas y dices, pero tengo ganas. Híjole, pues ni modo, no puedo. Y como que tienes todavía la carga, la conciencia. Te sientes mal.
te está hablando, te está condenando. Puedes llegar al momento de arrepentirte, pero cuando llegas a este punto es cuando dices, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer, yo sé que estoy mal, yo sé que a Dios no le agrada, yo sé que esto le duele a mi pueblo, a mi familia, pero ¿sabes qué? Me vale. Es mi vida. Yo decido. Y en su cara sigues haciéndolo. Ahora, eso es rebeldía abierta, descarada, diríamos acá. Entonces, ¿qué sucede? Viene un hombre que vamos a estudiar, y es este hombre el que le da el nombre a esta porción. Verso 7 dice: y lo vio Fines, que es en hebreo Pincas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó, dice, de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda. Ya se habían ido a la tienda con la mujer madianita, y dice, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ahora, este hombre es todo un caso aparte. Fines, Pincas, hijo de Eleazar. Este hombre representa a aquellos que ven el pecado, ven la situación que hay en el pueblo, en su familia, en donde están, y de repente es como que les agarra un celo. Dicen, esto no está bien, esto no es posible, esto no debe ser así. Debe de ser así, exactamente. Y entonces se determinan. Lo que hizo este hombre fue que tomó una lanza y los mató a los dos. Fue por ellos y los buscó y los mató. Obviamente no quiere decir que tengamos que hacer eso literalmente, de ir a buscar al que está mal, al que está en rebeldía y que te lo ajusticias. No es nuestro papel, ni es nuestro papel el ser el dedo acusador a veces, pero sí, en cierto punto, de cierta manera, es decir, esto es pecado y no está bien. No está bien, hay que llamar las cosas como son, es pecado, está mal y no debe tener lugar entre nosotros. Esa es la actitud de este Fines. ¿Ok? Vamos a ver algo rápidamente. Ezequiel, antes de ir a Ezequiel, Mateo 18:7. Esto es algo que dijo Jesús, Yeshua, su nombre en hebreo. Mateo 18, verso 7. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre, de este hombre que estamos hablando, por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esto básicamente representa lo que hizo Fines. Fue radical y cortó lo que estaba causando el pecado en el pueblo. Ahora, más que tratar de aplicárselo a alguien más, es aplicarlo a nosotros. Exactamente, la finalidad de esta enseñanza es, ok, Padre, hay algo de esto en mí. Hay una área en mi vida en donde yo te estoy desobedeciendo. Hay alguna área en mi vida donde mi conciencia me está señalando que hay pecado, que hay un error. Hay algo en mi vida donde estoy siendo rebelde. A lo mejor ya me hablaste, ya me dijiste qué es lo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo. O peor, como este hombre, hay algo en mi vida en donde abiertamente yo ya dije, ¿sabes qué? Yo sé que no te agrada, no es lo que tú dices, pero no me importa. Exactamente. Aplícalo a tu vida. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que hizo Fines? Ser radicales, como decía Yeshua en Mateo. O sea,
Si hay algo en tu vida que está mal, que está en contra de lo que Dios dijo, sé radical, no te tardes, haz lo que tengas que hacer para cortar con esa área. Toma las medidas que sean necesarias para que eso no tenga más lugar en tu vida. Y puede ser cualquier tipo de situación. A mí me llamó la atención que Fines no fue indiferente ante el pecado. No fue pasivo, no tuvo una actitud pasiva, como muchas veces nosotros, siendo honestos, nos acomodamos con las cosas que sabemos que están mal en nuestra vida. Sí. Nos sentimos ya cómodos y hacemos el dicho ese de más vale malo conocido que bueno por conocer, y nos acostumbramos a vivir en este tipo de situaciones de pecado en nuestra vida. O sea, no estamos hablando de las cosas de lo que los demás hacen. Pero en el caso de Fines, él no fue indiferente ante una situación de pecado. Él tomó acción, se levantó, tomó la lanza y fue tras ellos. No se esperó a que vinieran a decir, bueno, cuando lleguen aquí me los echo. O sea, no, él fue tras ellos, tuvo la iniciativa. Tuvo la valentía y la osadía de ir tras esas cosas que estaban mal y que estaban trayendo el juicio y la ira de Dios en el pueblo, y que estaba matando a las personas por la ira que Dios había dejado salir de él como juicio por el pecado entre ellos. Entonces, en ese sentido, hace conexión con el versículo de Mateo que leíste. O sea, ser radical, no está hablando de que te saques el ojo, andaríamos todos cojos, mancos, ciegos, mudos, o sea, si fuera así, ¿no? Pero está hablando de ser radicales con esas cosas que nosotros sabemos que están mal. Sí, así es. ¿No? Sí, y estaríamos de veras mal, estaríamos cojos, mancos, ciegos, pero es aplicarlo a nuestra vida. No dar lugar, y como dices, a veces tomamos una actitud más bien pasiva, como por ejemplo lo que habían hecho a Moisés y el resto del pueblo. Simplemente se pusieron a llorar a la puerta del tabernáculo. O sea, se quedaron pasivos, lamentando su situación. Y a veces eso es algo que nosotros hacemos. Híjole, estoy mal, Padre, perdóname, yo ya la regué, no puedo, ay de mí, pecador. Y lloras y te lamentas, pero no estás haciendo nada al respecto. Sí. No va a traer solución, no va a quitar el juicio y el castigo de Dios. Entonces, ese no es el camino. El camino nos lo mostró en esta ocasión Fines. Fue radical y tomó acción, ¿sí? Él fue el que dejó la pasividad a un lado, vio el pecado y fue tras de él y lo cortó. Ahora, vamos a seguir leyendo en el verso 9. Dice, murieron de aquella mortandad 24,000. Esto es terrible. ¿Por qué? Bueno, nada más para que tengamos una idea, 24,000 personas. Toda la tribu de Simeón, eran 22,200 personas, o sea que hubieran erradicado toda la tribu de Simeón. Lo que era la tribu de los levitas, eran 23,000 personas. Todos los contados de un mes o más de edad. O sea que hubieran borrado a todos los levitas del mapa. 24,000 personas por este pecado, por esta rebelión. Y dice aquí, verso 10, entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, Fines, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Nuevamente nos muestra que eso fue lo correcto. Llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz
con Él. Okay. ¿Qué fue lo que trajo la paz con Dios? Erradicar el pecado, erradicar la desobediencia. Tantas veces estamos buscando obtener la bendición de Dios de mil maneras, y puedes escuchar a mucha gente que te habla de la fórmula para obtener la bendición, para obtener el respaldo de Dios. Ora de tal manera, habla de tal manera, actúa de tal manera. Y ¿sabes qué? Es tan sencillo, no fácil, pero sí sencillo, es sencillo de entender. ¿Qué es lo que te lleva a estar en paz con Dios? Obedece sus palabras, sus mandamientos, síguelos. Quita no el des pecado. lugar, exacto, no des lugar al pecado, a la desobediencia a Dios. Entonces dice, yo establezco mi pacto de paz con Él, y tendrá Él y su descendencia después de Él el pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto, voy a hacer un paréntesis aquí, todos somos llamados a ser sacerdotes el día de hoy. No nada más los que están parados con un micrófono en una reunión, no nada más los que están yendo a compartir la palabra. La Biblia dice que somos hechos reyes y sacerdotes, todos, a través de Yeshua, Jesucristo. Entonces dice, establezco el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y aquí también hay una figura, es sombra y figura de Jesucristo, Yeshua el Mesías, que está siendo el que recibe el sacerdocio perpetuo porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación. Él quitó el pecado del pueblo. Ahora, aquí viene algo bien interesante que nos va a dar todavía más luz en cuanto a detecta este pecado, si es que lo hay en tu vida o a tu alrededor, y trata con él. Verso 14 nos empieza a hablar acerca de cómo era este hombre que pecó, que se rebeló abiertamente. ¿Ok? Y vamos a ir viendo algunos detalles y nos vamos a dar cuenta quién es y si nosotros estamos siguiendo sus pasos. Verso 14 dice: el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Ahora, aquí hay algo muy importante, muy interesante, y necesitamos entender. Si yo te pongo un nombre, como lo hemos hecho con nuestros hijos, yo les pongo un nombre con una intención en mente. A veces cuando no pensamos mucho al respecto en eso, somos como que lo tomamos muy a la ligera. Hay hasta bromas de nombres. No era penal. No era penal. No era. Noé era penal. Qué grueso, ¿no? Pobrecito niño, pero bueno, por lo menos tiene el nombre de Noé. Noé era penal. Pero, cuando estamos poniéndole el nombre a una persona, lo hacemos con una intención. Cierto. Los que lo hacemos con entendimiento de esto sabemos que el significado del nombre de esa persona va a marcar su vida de una manera muy intencional. Ahora, si en la Biblia tenemos estos nombres escritos, es por una razón. Y a veces cuando vemos nombres, sobre todo hebreos, y luego transliterados al español, decimos: ay, qué nombres tan raros, ¿no? ¿Por qué les pusieron así, pobrecitos? Pero no nos damos cuenta que si estaban esos nombres ahí y están en la Biblia, es porque muchas veces nos van a enseñar algo. Obviamente para eso tienes que escudriñar un poquito más,
¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Primero que nada, estamos hablando de un hombre que se llama Fines. Su nombre en el idioma original, en el hebreo, es Pincas. Y cuando tú estudias algo que tú me mostraste, si quieres comentar, bueno, vamos a comentarlo. Las letras que forman el nombre de Pincas es la P, la Yud, Nun, Het, Samek. Son letras hebreas. Y cada letra tiene un significado. Ahora, el nombre de Pincas literalmente quiere decir en algunos diccionarios el hombre negro. En otros, el Strong quiere decir boca de serpiente. Eso no nos dice mucho, pero cuando tú ves el significado de su nombre letra por letra en el idioma en el que fue escrito, en el paleohebreo, puedes obtener un mensaje, un significado que va acorde con el mensaje que estamos estudiando. No es algo que te sacaste de la manga y que no tiene nada que ver. Es algo que va acorde con esto. Y tomando el significado de las letras, no vamos a ver cada letra, pero el significado de todo el nombre es la palabra en la mano de Yahweh, que es la semilla, la simiente, que sabemos que es su hijo, que nos lleva a una separación, a estar en una tienda, en un tabernáculo con él, en donde estamos protegidos, estamos siendo cuidados por su cayado, su vara y su callado, dice un salmo. Okay. Salmo 23. Ajá, Salmo 23. Y somos protegidos de los espinos. Todo eso está en el nombre de Pincas, de Fines. En la Pei, la Yud, la Nun, Het y Samek. Ahora, eso nos da un significado mucho más amplio de lo que es Fines y lo que representa. Es un tipo, una sombra de Yeshua, el Mesías, quien es la simiente de Dios, que nos trae, nos lleva, nos saca de esa situación en la que estaba el pueblo, a estar en una separación, en una tienda o tabernáculo que simboliza el lugar donde estamos reuniéndonos con Dios, su presencia, y ahí en su presencia somos protegidos por su vara, su callado, que básicamente lo que hace es traernos de regreso cuando nos estamos yendo por un camino equivocado, y nos protege de los espinos, del dolor, de la consecuencia de estar fuera de la presencia de Dios. Todo eso está en el nombre de Fines, Pincas. ¡Qué tremendo! Yo cuando lo vi, la verdad, me asombra cómo el Padre ha puesto algo... Tanto detalle en... letra por letra en el nombre de una persona, ¿no? Y nosotros le andamos poniendo Noé, da penal. Bueno, yo espero que aún ahí se pueda encontrar un significado de parte de Dios para la vida de esa persona, que es real, está registrado así. Pero eso está en el nombre de Fines. Ahora, vamos a seguir. El nombre del varón que murió, que se reveló abiertamente delante de la congregación, el nombre de este hombre que dijo, pues es mi pecado y ya, o sea, no me importa lo que digan. No me importa. Su nombre es Sinri, está en el verso 14. Ahora, imagínate la sorpresa. El nombre de este personaje Sinri significa del hebreo cabra salvaje. es una cabra salvaje que está dentro del rebaño de ovejas, pero que no es una oveja, es una cabra salvaje. Ya de ahí te está hablando del carácter de esta persona. Esa persona, sí. Sí, que es rebelde, que no es parte del redil, pero que anda en el redil, es una cabra salvaje. Y algo que necesitamos tener mucho cuidado. Del Strong, el significado también implica
uno que hace música con sus dedos. Yay. Nosotros siendo músicos y adoradores, y todos los que sean músicos y adoradores, esto es una llamada de atención. Mucho cuidado. Porque el nombre de esta persona, Zimri, que se rebeló, que fue descaradamente pecando delante de todos, significa cabra salvaje, rebelde, pero también la connotación de hacer música con sus dedos. Ahora esto nos habla en lo espiritual de algo mucho más profundo. ¿Quién era el que fue rebelde? Que abiertamente se rebeló, pecó, y podemos ver todo el proceso. Vio algo, lo codició para sí, lo tomó, fue rebelde abiertamente y para colmo tenía la connotación de músico. ¿Quién es? Satanás, ángel de luz, estaba delante de la presencia de Dios. Él, dice la palabra, que tenía la música en sí mismo. No tocaba instrumentos, estaban en él. Y este adorador de Dios dice que un día vio la gloria de Dios y la codició para sí. Entonces quiso hacerse igual a Dios, se rebeló, lo hizo abiertamente, tanto así que sedujo y se llevó consigo una buena parte de los ángeles que estaban delante de Dios, se rebelaron con él, y esto lo hizo abiertamente, pero también su consecuencia, lo que él sufrió, es similar a lo que está aquí. ¿Y quién fue el que ejecutó el juicio de Dios? Fines, que dijimos es un tipo y sombra de Yeshua, Jesucristo. Él fue el que ejecutó el juicio sobre Zimri, que es tipo de Satanás. Ahora, vamos una vez más aplicando esto a nosotros. ¿Ha habido algo en nuestra vida codiciable que hemos visto, que sabemos que Dios no aprueba, que sabemos que Dios ha dicho no es para ti, no lo toques? En este caso eran las mujeres de Moab, pero puede ser cualquier cosa. ¿Lo codicias? ¿Lo tomas? Automáticamente, ¿qué es lo que produce? Que estés en rebeldía contra Dios, contra su palabra. Llega el punto en que lo haces abiertamente y entonces viene el juicio de Dios sobre de ti. No es Satanás, es que tú te has convertido o has tomado el papel de Satanás. Te conviertes en adversario de Dios. Y eso es peligrosísimo. Eso es, ya ni siquiera Satanás tiene que hacer nada en contra tuya. Solito. Tú mismo estás trayendo la maldición y el juicio de Dios sobre tu vida al tomar esa postura de cabra salvaje, de adversario, de ponerte en contra de Dios. Ahora, algo que nos va a dar un poquito más de luz todavía. Zimri dice que tomó a esta mujer, su nombre de la mujer en verso 15 dice era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Ok, para empezar, Cosbi no era cualquier mujer, era hija de Sur, que tampoco no era cualquier hombre, era un príncipe en su pueblo, entre los madianitas. Ahora, nos va a dar todavía más luz. Obviamente la connotación primero, lo más obvio está hablando en contra de la fornicación, de la perversión sexual, pecado sexual. Sí, pero es más que eso. Cosbi, su nombre significa falso, mentira, engaño.
Eso significa Cosbi. O sea, no es casualidad que su nombre signifique eso. No. Y además tiene la connotación de una cualidad de riqueza que es atractiva. Y eso nos tiene que hablar algo, nos tiene que dar luz. Es un engaño, una mentira que tiene la cualidad de la riqueza, que es atractiva, codiciable. Pues por eso Zimri la tomó. Claro, se le antojó. Claro, la vio y dijo, ay, híjole, es que es atractivo, es rico, tiene esa connotación de lujo, riqueza. Pues sí, no era Pancracia la de la esquina. Era una persona atractiva. Si alguien se llama Pancracia, perdón, era un ejemplo. Pero no era cualquier persona. Ahora, vamos a seguir. Era hija de Sur, que era un príncipe de su pueblo. Sur quiere decir roca. Obviamente nosotros en el contexto bíblico, estando dentro del pueblo de Israel, nuestra roca sobre la cual estamos establecidos y fundados es Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Pero esta era la roca de los madianitas, no la roca de Israel. Era el equivalente o la imitación de la roca de Madián. Madián significa contender, disputar, discutir. Entonces, Cosbi era la mentira, el engaño que es atractivo, que es lujoso, pero que es un engaño que viene de aquel que está contendiendo, discutiendo, peleando. Eso nos tiene que decir algo. Sí. Tantas veces estamos expuestos a esa mentira que es tan atractiva. Sabemos que es falso, sabemos que Dios nos ha dicho, eso no es para ti, pero es codiciable, es bonito, me gusta. Yo sé que no es verdadero, yo sé que es falso, yo sé que esto es un engaño, pero me gusta, qué bonito engaño. Y además viene acompañado de aquellos que están peleando y discutiendo todo el tiempo contra los hijos de Dios. Cuando lo tomo y me hago parte de ello, que es lo que dice el verso 2, me hago parte de ese pueblo, adoro a sus ídolos, sacrifico a sus dioses, como con ellos, los que están discutiendo, los que están engañando, los que están peleando. Sus palabras son mentiras, son engaño, pero son bonitas. Suenan bien, me hacen sentir bien. Y puedes pensar en tantos ejemplos. Sí. Aquellas personas que te hablan bonito, que te dicen, tú te mereces más. Tú no tienes por qué estar con ellos. Tú estás como que en un nivel superior. Te hablan con engaño, pero es un engaño que suena muy bien. Te endulzan el oído. Exactamente. Te doran la píldora, como dicen acá, ¿no? Y sabes que es mentira, pero suena tan bien. Se escucha tan lindo. Que lo tomas y lo llevas contigo a tu casa. Y automáticamente entras en rebeldía en contra de Dios. Ahora, ¿qué es el objetivo de estas palabras, de estas personas? Pueden ser también el ponerte como a los hijos de Israel en desobediencia a la palabra. Entonces, esta mujer Cosbi puede ser cualquier cosa que te lleva a desobedecer la palabra de Dios, sus mandamientos, sus instrucciones. Y tú puedes ver los primeros 10 o puedes ver los 613. Cualquier cosa que viene a ponerte
en rebeldía a uno de sus mandamientos, se llama Cosby. Es una mentira, es un engaño. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? O sea, hay un solo Dios. Solo a Él lo vas a adorar. No hay más que uno. ¿Sí? No te hagas otras imágenes de otro Dios. No andes adorando personas o cosas que no son Dios. O sea, una cosa es que tú digas, hay algo bueno en esa persona, hay algo de virtud en esa persona, y otra cosa es que tú digas, esta persona es lo máximo. No hay nadie como él. No hay nadie como él, como ella. Y primero está ella o él que Dios. O aunque no lo digas, pero lo demuestras con tus acciones. No uses el nombre de Dios en vano. O sea, no lo agarres como excusa para hacer cosas que no tienen nada que ver con Él. Para estar discutiendo, para estar peleando con los demás. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Recuerda el día sábado y ponlo aparte como un día especial para buscar a Dios, para honrar a Dios, para dedicarte a lo que Él quiere de ti, busca de ti. Solito. Honra a tu padre y a tu madre. Más allá de las palabras, con tus acciones. Si hay algo en tu vida que te está llevando a rebelarte a Dios, te está llevando a rebelarte contra de tus padres, a menos obviamente que tus padres mismos te estén inclinando a desobedecer la palabra, pero si no es esa la razón, cualquier cosa que te está llevando a estar en contra de tus padres es Cosby. Por más bonito que sea, no cometerás asesinato. Mucha gente podría decir, ay, yo nunca he matado ni pensado en matar a nadie. O a lo mejor sí lo he pensado, pero es nada más es teórico, nunca lo he llevado a cabo. Sí ha habido personas que de repente me hacen desear, considerar la opción de mandárselas a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que incluso con tus palabras tú puedes estar cometiendo asesinato. ¿Sí? El maldecir, la palabra maldecir en el original, en hebreo, quiere decir apuñalar con tus palabras. Eso es cometer asesinato. Y apuñalamos a veces. Apuñalar a las personas con tus palabras. Eso es cometer un asesinato, de acuerdo a la palabra. No cometerás adulterio. Nuevamente, literalmente cometer adulterio, pero también ¿qué dice Yeshua? Jesús, no codiciándola. Si estás codiciando a una mujer y no es tu mujer, estás adulterando. Y para cualquier persona soltera, cualquier mujer que no es tu mujer, la estás deseando, la estás codiciando, eso es adulterio, es fornicación. Mucho cuidado con el noviazgo. Si estás cayendo en codiciar a esa persona que no es tu esposo, tu esposa, eso es fornicación. Si estás casado, pues, con más razón. Dice, no robarás. Eso puede ser tanto algo físico, literal, como también aplícalo a algo que no necesariamente es físico. Robarle el crédito a alguien por algo que está haciendo. No darás falso testimonio. Tan fácil es cuando hablamos falsamente, acusamos falsamente, ponemos palabras en la boca de alguien que esa persona nunca dijo. Eso es dar falso testimonio. Y no codiciar, que ya dijimos, el simple hecho de codiciar, desear algo que no es tuyo, te lleva a caer en rebeldía. Y bien sencillo, si no es tuyo, es de alguien más. Si no es tuyo y te lo encontraste, ay, es mío. No, no es mío. Le pertenece a alguien.
Ahora, si ese alguien no puede ser hallado después de X cantidad de tiempo, bueno, la Biblia enseña también, hay algo que puedes hacer al respecto. Pero no codiciarás. Entonces, Cosby puede ser un buen número de cosas que vienen a tentarnos. Es un engaño, es mentira, por más atractivo que sea, Dios dice, no es para ti. Ser radical, córtalo de tu vida o vas a caer como Zimri, vas a ser rebelde y el juicio de Dios va a venir sobre tu vida. ¿Ok? Finalmente dice la palabra en el 17, 18, la instrucción de Dios fue hostigar a los madianitas, esto es, a los que están discutiendo, contendiendo y peleando, herirlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con sus palabras, con sus engaños, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, el ídolo, y en lo tocante a Cosbi, este engaño y mentira, hija del príncipe de Madián. Ahora, ¿quién es el príncipe de mentira? El padre de mentira, el padre de los que están engañando. La palabra es bien clara. Sí. Satanás. Entonces tenemos que saber de quién viene todo esto. Está buscando robar, matar, destruir, y nos lo presenta de una manera que es atractiva, tanto que a muchos los puede hacer caer y convertirse en rebeldes. ¿Sí? Esa es la manera como el engaño viene a destruir, y esa es la manera como seduce. Entonces, la palabra aquí en Números 25, en la porción de Fines o Pincas, es: seamos astutos, tengamos visión de las cosas, llamemos las cosas como son. Si hay engaño, si hay mentira, la instrucción de Dios es ser radical, quítalo de tu vida. Si hay algo que nos está llevando a desobedecer a Dios, seamos radicales, tomemos acción, no nos quedemos llorando. Toma la acción, ponte de pie y córtalo de tu vida. Haz lo que sea necesario, porque de lo contrario, nosotros mismos estamos trayendo el juicio de Dios, la destrucción. Ya no es el enemigo, es uno mismo. Y la instrucción a finalizar estos versículos que hemos leído: hostigar a los madianitas y herirlos. La mejor defensa es una buena ofensiva. ¿Sí? Y las dos palabras que estamos hablando ahí, de lo que Dios le dijo a través de Moisés que tenían que hacer con los madianitas, era hostigarlos y herirlos. Esas dos palabras también nos dicen en nuestra vida qué es lo que debemos hacer. Hostigar significa estorbar, significa restringir, significa estrechar. Y la palabra herir básicamente significa vencer, hacer morir, matar. Ahora, ese hacer morir, cuando yo lo estaba estudiando, me recordó las palabras de Pablo en Romanos 8:13, ¿sí? Que es el consejo que Pablo estaba dando. Dice: porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¿Sí? Entonces, el consejo, esto que Pablo estaba diciendo cientos de años después, está escrito en esta historia de Fines, y la instrucción que Dios le está dando al pueblo de lo que tenían que hacer con esas cosas que los llevaban a pecar: hostigarlos y herirlos, vencerlos, hacerlos morir, ¿sí? Restringirles el acceso, es decir, tomar no una actitud pasiva, sino una ofensiva, de ser inteligentes, ser astutos, reconocer
las áreas en las que nosotros sabemos que somos débiles y dejar de estarnos sobando el hombro y dejar de estarnos dando palmaditas y decir, bueno, pero es que no soy tan malo, bueno, pero es que esto no es tan grave, Dios me entiende, Dios me perdona, Dios me ama. Sí, Dios nos entiende, Dios nos perdona, Dios nos ama, pero Dios también es un Dios que nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer en esas áreas que nosotros sabemos que no están bien delante de Él, y que por esas áreas que nosotros no hemos puesto en orden hemos traído el juicio de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestras personas alrededor, porque esto era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel a raíz del pecado que había en ellos. Entonces es hacer morir las obras de la carne en nosotros, hacer morir el pecado en nosotros, hostigarlos, llevarlos al punto donde no puedan levantarse en nuestra vida y vencer de una vez por todas en esas áreas débiles en nosotros, o en esos pecados que están en nosotros, erradicarlos por completo. Así es. Y retomando este verso dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí es donde podemos ver que no está peleada la justicia de Dios con su misericordia, con su amor. Dice Proverbios que con misericordia y verdad se corrige el pecado, que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Entonces sí hay un juicio, pero también Dios siempre pone delante de ti la bendición y el modo para poder obtener esa bendición. El punto final es, la decisión es nuestra. Escoge, ¿quieres el juicio o quieres la bendición? El camino está delante de ti y es tu decisión. Obviamente Dios desea la bendición para nosotros, pero es algo que nosotros tenemos que decidir y caminar en ello como estaban al principio, antes de que en el 25 trajeran esta maldición sobre de sí. Cuando dice, con esto termino, no había iniquidad en Jacob, no había perversidad en Israel, y Yahweh su Dios estaba con ellos. Amén. Esa es su instrucción para nosotros este día. Entonces, tengamos el celo que tuvo Fines. Y por su palabra erradicamos, saquemos cualquier pecado, cualquier rebeldía que haya en nuestra vida, sin dudar, sin tardar, sin piedad en ese sentido, y entonces la bendición de Dios va a estar sobre nosotros. Amén. Vamos. Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra que trae vida y que no vuelve a ti vacía, Señor. Gracias porque en nosotros tu palabra produce vida, es luz que nos permite ver las áreas de nuestra vida que necesitan, Señor, un toque tuyo, y que necesitamos, Señor, también poner acción correctiva. Padre, yo te pido tu ayuda para nosotros, para nuestros hijos, para todo aquel que esté escuchando. Señor, tu palabra es luz y tu espíritu nos guía, Señor, en esta luz. Ayúdanos a cambiar, a tomar decisiones contundentes en cuanto a cualquier pecado que pueda haber en nuestra vida. Señor, gracias por la vida, gracias por la luz y gracias por guiarnos, Señor, para ser un pueblo santo, para ser personas que tienen tu bendición, tu respaldo, y que tú estás en medio de nosotros y de nuestras familias. Gracias, eterno Dios nuestro. En el nombre de Yeshua, tu Hijo. Amén.